Capítulo 581. Mientras tanto, Luciano y Estela iban de camino a casa. Ambos tenían cosas en su mente, y había un silencio profundo en el auto. Estela estaba sentada en la parte de atrás mientras miraba el brazalete hecho de caracolas en su muñeca. Su pequeño rostro se tensó al sentirse preocupada. «Papi, ¿la señorita Jerez está intentando evitarnos de nuevo?» Ella no pudo evitar preguntárselo después de dudarlo por mucho tiempo. Aunque Roxana le había prometido que podía visitarla, Estela tenía miedo de que Roxana siguiera evitándolos en el futuro. Las palabras de su hija eran las mismas que estaba pensando Luciano. Después de un momento de silencio, contestó: «No lo sé». Su corazón estaba lleno de una mezcla de emociones. Estela, al escuchar eso, frunció los labios decepcionada. «¿No soy lo suficientemente buena?», preguntó. Recordó que su padre le había dicho que ella no la evitaría si se comportaba, y a Roxana pareció agradarle estos últimos 2 días. Incluso le dio un regalo. Al pensar en ello, Estela se puso aún más triste mientras sujetaba con fuerza el brazalete en su muñeca. Luciano frunció el ceño mientras la frustración crecía en su corazón. Él realmente no sabía lo que Roxana estaba pensando. Ella estaba bien antes e incluso intercambió regalos con Estela felizmente. Sin embargo, de pronto se volvió distante y se puso de pie para marcharse. Luciano no tenía idea de la razón detrás de sus cambios de humor. Entre más lo rechazaba Roxana, más odiaba la manera en la que se comportó hace 6 años. Las cosas que dijo ella cuando estaba borracha esa noche, seguían repitiéndose en su cabeza. Hace 6 años, ella estaba locamente enamorada de él. Pero todo lo que hizo fue dejarla ir. La atmósfera en el auto era tensa. Nadie dijo nada por el resto del camino de regreso a la residencia Fariña. Estela estuvo de mal humor todo el tiempo. Ni siquiera esperó a Luciano para que la llevara a la casa. La pequeña salió del auto y caminó sola hacia la mansión. Luciano miró su silueta y frunció el ceño. Parecía que la condición de Estela estaba empeorando. Al percatarse de ello, el corazón de Luciano se hundió. La actitud de Roxana con Estela tenía un gran impacto en su salud mental. Él no iba a permitir que Roxana se alejara de ellos, por el bien de su hija. Luciano siguió a la pequeña dentro de la casa. Justo cuando entró, miró a Estela sentada en el sofá, con la cabeza baja. Catalina la consoló con una expresión de preocupación en su rostro, pero Estela se negó a hablar. Cuando Catalina se dio cuenta de que Luciano entró y le preguntó: «¿Qué le pasa a Estela, señor Fariña?». Justo cuando habló, se percató de que Luciano tenía una expresión similar en su rostro. Catalina, al ver esto, frunció el ceño confundida. Luciano estaba por decir algo cuando su teléfono sonó. Miró el identificador de llamadas, se tragó sus palabras y dijo: «Nada. Por favor, llévela arriba. Voy a ver cómo está más tarde». Catalina asintió con la cabeza y lanzó una mirada de preocupación en dirección a Estela. Era una suerte que la niña fuera tan razonable. Aunque estaba triste, ella sabía que su padre estaba ocupado con su trabajo. Así que, subió obedientemente las escaleras antes de que Catalina pudiera decir algo. Al ver a las dos irse, Luciano se dirigió a su estudio con grandes zancadas y contestó la llamada. «Señor Fariña, hemos logrado descubrir algo sobre el accidente de la señora Fariña», la voz de Camilo sonó a través del teléfono. Todo era muy extraño respecto al accidente automovilístico, y el culpable parecía haberse preparado con antelación. Le había tomado mucho esfuerzo a Camilo encontrar solo una pequeña pista. La expresión de Luciano se volvió fría ante las palabras de Camilo. «¿Quién es?», su voz pareció haberse profundizado. Capítulo 582. Hay algo sospechoso sobre ese accidente. De acuerdo con nuestra investigación, el culpable es un delincuente desempleado. No conoce la residencia Fariña ni tampoco la residencia Pedrosa en lo absoluto. No parece tener ninguna razón para vengarse de la señora Fariña y la señorita Pedrosa, dijo Camilo con una voz profunda. Aunque Luciano ya lo había adivinado, su expresión se ensombreció cuando escuchó la información. ¿Dónde está ahora? Ese delincuente siempre está en guardia. Ha estado yendo de un lugar a otro en el Distrito Sur.
Creo que está tratando de evitar a nuestros hombres, explicó Camilo. Ya que están horneros, atrápalo lo más pronto posible, Luciano le dio instrucciones con el ceño fruncido. Su madre siempre había utilizado el accidente como una excusa para obligarlo a seguir con el compromiso. Sin embargo, Luciano no quería seguir estando atado. Estaba demasiado impaciente en averiguar la verdad. Del otro lado de la línea, Camilo siguió sus instrucciones. Enviaré a unas personas para atraparlo en el menor tiempo posible. Luciano asintió con la cabeza y colgó después de darle unas cuantas instrucciones más a Camilo. Sus instintos le decían que el accidente no era tan simple como parecía. Sin embargo, la verdad solo será revelada cuando atrapen al culpable. Después de colgar el teléfono, Luciano se quedó en su estudio por un tiempo para contener sus emociones. Luego, subió las escaleras y tocó la puerta de Estela. Catalina todavía estaba en la habitación cuando escuchó que tocaban la puerta. Ella sabía que era Luciano, así que se puso de pie para abrirla. Señor Fariña. Luciano miró a su hija y le dijo a Catalina. Ya te puedes ir. Ella asintió con la cabeza, salió de la habitación, y cerró la puerta. Luciano se quedó de pie por un momento. Cuando se dio cuenta de que Estela no reaccionó ante su presencia, frunció el ceño y caminó hacia ella. ¿Estás molesta porque te preocupa la señorita Jerez? Luciano se sentó a su lado en la cama y pellizcó sus mejillas, tratando de llamar su atención. Sin embargo, Estela resopló y se dio la vuelta. Todo es culpa de papi. Yo realmente le agrado a la señorita Jerez, y me está evitando porque no le agrada a mi papi. Ni siquiera quería que cuidara de ella ahora que está herida. Me pregunto cómo está. Al pensar en ello, Estela frunció los labios mientras sus ojos se enrojecían. Luciano no sabía cómo lidiar con la pequeña, y tenía miedo de decir algo equivocado. No quería que su condición empeorara. Estela finalmente había comenzado a comunicarse de manera normal con ellos, en lugar de escribir en un pedazo de papel. Él no quería que las cosas volvieran a ser como eran antes. Después de quedarse callado por un momento, Luciano soltó un suspiro. ¿Me culpas a mí? Estela le contestó con su silencio. Al ver eso, una sensación de impotencia surgió en el corazón de Luciano. Estela definitivamente era la hija de Roxana. Incluso si no están conscientes de su relación, la pequeña tenía el mismo temperamento que su madre. No le importaba si Roxana se distanciaba de él, pero era diferente cuando se trataba de su hija, quien había criado desde que era una bebé y lo estaba tratando de la misma manera. La señorita Jerez, sigue herida, murmuró Estela. Sonó como si estuviera a punto de llorar. La impotencia de Luciano pronto se volvió en angustia ante sus palabras. Él trató de consolarla de manera paciente. Sé que te preocupas por la señorita Jerez, pero aún existe un malentendido entre nosotros dos. Esto no se puede resolver tan fácil. Necesitamos tiempo. Estela volvió en sí y miró a su padre con una expresión de confusión en sus ojos. Por supuesto que Luciano no le daría muchas explicaciones a Estela, así que solo dijo: Yo me encargaré de esto. Vete a dormir, te llevaré a visitar a la señorita Jerez en 2 días. Capítulo 583. Como Roxana seguía lastimada, le era difícil moverse. Por lo tanto, había estado descansando en casa desde que regresó del hotel. En cuanto al instituto de investigación, la mayoría de las veces hablaba con Conrado. Sin embargo, esa mañana Jael la llamó. Cuando miró quién era, los ojos de Roxana se iluminaron. Más o menos podía adivinar la razón detrás de la decisión de Jael en llamarla. Después de todo, su colaboración había comenzado oficialmente, mientras que el Instituto de Investigación de la Familia Dorante aún estaba en la fase de planificación. La llamada de Jael bien puede ser para discutir los temas específicos respecto a su colaboración. Al pensar en ello, Roxana se olvidó por completo de la herida de su pie y se tropezó en su estudio. Espero no estarla molestando, señorita Jerez. Roxana escuchó la voz de Jael en cuanto contestó la llamada. Había un toque de felicidad en su tono. Ella sonrió y contestó: Por supuesto que no. Ya que me llamó tan temprano en la mañana, ¿tiene algo importante que discutir conmigo,
señor Dorante? Del otro lado de la línea, Jael deliberadamente mantuvo el suspenso al contestar. ¿Usted qué cree, señorita Jerez? Roxana decidió ir directo al grano y respondió. ¿Hay algún progreso sobre nuestra colaboración? Jael sonrió con indiferencia y continuó bromeando con ella. Tal vez solo quiero hablar con usted, señorita Jerez. Entonces podemos hacer eso, Roxana, río. Después de todo, solo había visto a Jael 2 veces, lo más probable es que fuera por motivos de trabajo. Por lo tanto, sabía que estaba solo bromeando. Como lo esperaba, Jael se rió ante su respuesta. Luego, dirigió la conversación a un asunto más serio. Tiene razón, señorita Jerez. La fase de planificación del Instituto de Investigación ha sido completada. Ahora estamos a punto de comenzar con la preparación de la investigación y desarrollo. Al escuchar eso, los ojos de Roxana estaban llenos de anticipación. Eso significa que pronto comenzaremos a trabajar juntos. Jael de inmediato se lo confirmó. Sí, pero antes de que podamos proceder, tenemos que discutir unos detalles específicos. ¿Cuándo estaría dispuesta para reunirnos, señorita Jerez? Por supuesto que Roxana les daría prioridad a los asuntos respecto al Instituto de Investigación. Estoy libre a cualquier hora. Depende de usted, señor Dorante, respondió al instante. Después añadió, que sea lo más pronto posible. Jael enarcó una ceja y rió. Eso es exactamente lo que estoy pensando. Reunámonos esta tarde. Le envió la ubicación más tarde. Roxana accedió rápidamente. Los dos continuaron hablando sobre la colaboración por más tiempo. Casi era mediodía cuando cortaron la llamada. Roxana justo había salido del estudio cuando se topó con Lisa, quien la había estado buscando por todas partes. Señorita Jerez, aún sigue lastimada. ¿Cómo llegó hasta acá sola? ¿Por qué no me llamó? Lisa la regañó mientras llevaba a Roxana hacia la mesa. Ella siempre había tratado a Lisa con respeto. Cuando la escuchó, ella solo sonrió y dijo: Mi herida está mucho mejor. No se preocupe. Además, tendré que salir en la tarde. Mientras hablaba, Roxana se sintió un poco culpable. Lisa tenía una mirada de preocupación. ¿A dónde va? ¿Que no les dijo que estaba lastimada de su pie? ¿Por qué no puede hacerlo en casa? Roxana sabía que Lisa solo estaba cuidándola, por lo que sonrió y le aseguró: Es un asunto de negocios muy importante, así que tengo que ir. No se preocupe, cuidaré muy bien de mí. Sin embargo, Lisa seguía muy preocupada por Roxana. Yo iré con usted. Roxana aceptó rápidamente. Capítulo 584. Después de comer, Roxana se arregló y le pidió a Lisa que la acompañara a la reunión. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que Jael ya las estaba esperando en una mesa al lado de la ventana. Cuando miró a Roxana caminando con la ayuda de otra persona, fue hacia ella. ¿Está lastimada? ¿Por qué no me lo dijo en la mañana? Roxana respondió con una ligera sonrisa. Solo es una herida pequeña. Aún puedo caminar. Jael frunció el ceño después de mirar la pierna que colgaba en el aire. Luego la ayudó a sentarse. Lisa se quedó afuera, esperando al lado de la puerta. Después de tomar asiento, Roxana notó la pila de documento frente a ella. Su tono se volvió serio al instante. Creo que tenemos muchas cosas que discutir hoy, así que no perdamos el tiempo y comencemos. Jael asintió con la cabeza. Era una gran fan de las mujeres profesionales como Roxana. Ya hemos finalizado los detalles de la colaboración entre los institutos de investigación. Tuvimos que retrasar el proceso debido a la familia Dorante. Así que es hora de que hablemos sobre cómo podemos compensarte por el retraso. Por favor, échale un vistazo a esto. Jael sacó un documento y lo puso frente a ella. Roxana asintió con la cabeza y lo leyó. Para compensarla, la familia Dorante había hecho un ajuste en el reparto de beneficios de cada proyecto. El ajuste podía parecer insignificante, pero ya que los proyectos bajo la familia Dorante conllevan cifras astronómicas, los pequeños cambios seguirán haciendo una gran diferencia para el Instituto de Investigación. Así que, ¿qué piensa?
¿Está feliz por el ajuste?, preguntó Jael. Roxana apartó la vista del documento y le dijo, me parece bien. Roxana no le habría importado si la familia Dorante no hubiera hecho el ajuste. El tener la oportunidad de colaborar con ellos, ya era un sueño hecho realidad. Al ver el rostro de satisfacción de Roxana, Jael continuó discutiendo el siguiente paso con ella. Ambos siguieron hablando y perdieron la noción del tiempo. Roxana miró su reloj y se dio cuenta de que ya era hora de ir por los niños al jardín de infantes. Lisa, quien estaba esperando en la puerta, también comenzó a sentirse inquieta. En los últimos días, ella había estado a cargo de recoger a Andrés y Bautista de la escuela. Ahora que estaba con Roxana, no podía hacerlo. Pero, si iba por los niños, entonces ella se quedaría sola. Cuando Lisa estaba envuelta en ese dilema, escuchó la voz de Roxana. Se está haciendo tarde, Lisa. ¿Podría ir por los niños, por favor? No se preocupe, yo estaré bien. Al principio, Lisa quería pedirle a Roxana que se fuera con ella, pero al percatarse de lo bien que fue su reunión, vaciló. También sabía que era de mala educación interrumpir una agradable discusión con su socio. Al final, estuvo de acuerdo y fue por los niños. Roxana regresó a la mesa y continuó su discusión con Jael. Para cuando terminaron de revisar todos los documentos, ya era tarde. Cuando Jael se dio cuenta cómo estaba cojeando cuando estaba a punto de irse, se ofreció a llevarla a casa. Déjeme llevarla a su casa. Roxana no estaba segura cómo reaccionar a su ofrecimiento. Antes de rechazarlo, el hombre continuó diciendo. Considero que somos amigos, ¿cierto? No puedo quedarme aquí sentado sin hacer nada, puesto que mi amiga está lastimada y necesita de mi ayuda. Además, incluso si solo me ve como su socio de negocios, aún así, debería cuidar de usted para asegurarme de que nada salga mal en nuestros proyectos. Asumamos que hago esto por nuestra colaboración, ¿qué dice? Después de escuchar todo lo que dijo, Roxana no tenía ninguna razón para rechazarlo. No tuvo otra opción más que aceptar su ayuda. Gracias, señor Dorante. Siento molestarlo. Capítulo 585. Por cierto, ¿cómo se lastimó?, Jael preguntó por curiosidad en el camino. El corazón de Roxana comenzó a latir rápidamente cuando recordó cómo se había lastimado, pero se tranquilizó y contestó. Me corté por accidente con el borde de una caracola durante una salida hace 2 días. No es para tanto. A Jael le hizo gracia, ya que no sabía los detalles del accidente. Me sorprende que se haya cortado con una caracola porque parece que siempre está alerta. Roxana frunció los labios y sonrió. Yo tampoco creí que me pasaría algo así. Se divirtieron hablando entre ellos durante el camino. Cuando llegaron a la residencia de Roxana, Jael la ayudó a bajar. Sonreían mientras contaban historias divertidas del campo médico. Mientras Roxana sonreía de oreja a oreja, una fría voz escuchó a lo lejos. Parece que la señorita Jerez está de buen humor. Luciano estaba de pie enfrente de la mansión y los miró con una expresión de indiferencia. La sonrisa en el rostro de Roxana desapareció al instante cuando escuchó su voz. Jael también dejó de sonreír cuando se percata del cambio en su rostro y le lanzó una mirada de confusión al hombre. Jael miró a Luciano y levantó sus cejas. ¿Se conocen? Ambos venían de una familia poderosa en Horneros. Aunque la familia Dorante había vivido en aislamiento por años, Jael podía reconocer a Luciano, ya que se habían conocido antes. Jael conocía la relación de Roxana con la familia Quevedo. De alguna manera podía entender cómo se conocieron. Después de todo, ella era una doctora reconocida, y los Quevedo estaban en la industria farmacéutica. Pero se sorprendió al saber que Roxana conocía a Luciano. Roxana se puso a la defensiva y miró al hombre que estaba fuera de la mansión. Recobró la compostura y respondió la pregunta de Jael. El señor Fariñas se encontraba en el lugar, cuando atendía al gran señor Quevedo. En otras palabras, solo se conocieron porque estaba curando a Alfredo. Jael asintió con la cabeza para expresar que había entendido. En ese momento, Luciano ya estaba de pie frente a ellos. Cuando escuchó cómo Roxana explicó su relación, miró a Jael antes de que su expresión se volviera sombría.
Luciano recordó que Jonathan le había dicho que Roxana tenía que estar en contacto con Jael por su colaboración. Pero, al ver lo cercanos que eran, Luciano no pudo evitar sentirse frustrado. Él sabía que pasaba por la mente de Roxana, pero no dejaría que se saliera con la suya. ¿Tienes lastimada la pierna? ¿Por qué saliste de la casa? ¿Dónde está Lisa? ¿Por qué no te acompañó? Era como si Luciano lo estuviera ignorando a propósito cuando expresó su preocupación. Jael se confundió aún más cuando escuchó la pregunta de Luciano. Aunque Roxana afirmó que no eran más que solo conocidos, Luciano parecía saber cómo se había lastimado su pierna y las cosas que pasaban en su casa. Jael comenzó a creer que era más que solo conocidos. Roxana sabía que Luciano lo hizo a propósito. No pudo evitar fruncir el ceño y mantenerse alejada del hombre. Gracias por su preocupación, señor Farina. Mi pierna se encuentra bien. Luciano se molestó por cómo Roxana estaba tratando de mantenerlo alejado. Él miró a Jael y dijo, escuché sobre la colaboración entre la señorita Jerez y la familia Dorante. La colaboración parece estar yendo muy bien hasta ahora, ¿cierto? Jael no sabía nada de su relación, así que solo asintió con la cabeza y respondió, la señorita Jerez es una persona muy capacitada, y mi abuelo tiene una buena impresión de ella. Él creyó que Luciano estaba tratando de intercambiar cumplidos, pero resultó ser que solo quería que se marchara. Me alegro de que la colaboración salió bien, pero espero que pueda mantener su distancia en un futuro. Gracias por traer la casa, señor Dorante. Yo me encargo. Ya puede irse. Capítulo 586. Aunque ambos tenían estatus similares, Luciano aún seguía utilizando el mismo tono de voz para hablarle a él, lo que provocó que Jael se sintiera muy disgustado. Sin embargo, como estaba frente a la casa de otra persona, tuvo que mantener la compostura. Así que, solo frunció el ceño, se giró hacia Roxana, preguntándose cuál era su opinión respecto a este asunto. Ella también sintió que Luciano se estaba comportando de una manera inapropiada, no obstante, sabía que, si las cosas continuaban de esta manera, Luciano se comportaría aún peor. Roxana miró a Jael y dijo con un tono de disculpa. Gracias por traerme a casa, señor Dorante. Por desgracia no creo que sea buena idea invitarlo a pasar hoy. Me aseguraré de agradecérselo de manera apropiada la próxima vez. En el momento que terminó de hablar, Luciano frunció el ceño. Rápidamente extendió la mano para sostener su otro brazo. Jael respetó su decisión y simplemente asintió con la cabeza y sonrió. No fue nada. Ya que está lastimada, creo que será mejor si hablamos sobre la colaboración por teléfono. Roxana aceptó agradecida. Pero, antes de irse, Jael recorrió con la mirada a Luciano. Si necesita algo, señorita Jerez, solo llámeme. Ella frunció los labios y sonrió. De acuerdo. Conduzca con cuidado, señor Dorante. Al ver la manera tan casual en la que estaban actuando entre ellos, hizo que el ceño fruncido de Luciano se profundizara aún más. El agarre en su brazo también se hizo más fuerte a causa de eso. Roxana frunció el ceño por el dolor y cuando miró la expresión de Luciano, un extraño sentimiento surgió en su corazón. El auto de Jael poco a poco desapareció de sus vistas. Roxana apartó la mirada del auto y con mucho esfuerzo dio 2 pasos para alejarse. Luego, miró a Luciano de manera alerta. ¿Qué sucede, señor Fariña? Al percibir su actitud evasiva, sus cejas se fruncieron con más intensidad. Vine aquí para traerte medicina, señorita Jerez. No esperaba que te recuperaras tan rápido. No llevas tanto tiempo herida, y ya puedes moverte libremente. Su mirada se desvió en la dirección donde se había ido Jael y continuó hablando con un tono de burla. ¿O es porque el señor Dorante es especial? ¿Tanto que quieres reunirte con él a pensar de tu herida? Roxana podía sentir la hostilidad en su voz y se sintió incluso más extraña. El señor Dorante y yo solo somos socios. Nos reunimos hoy porque queríamos hablar sobre nuestra colaboración. Por favor, no se haga ideas extrañas, señor Fariña. Los labios de Luciano se retorcieron. Más vale que sea así. Cuando Roxana miró la expresión de burla en su rostro,
Eso hizo que sintiera un ligero dolor en su corazón. Su expresión se ensombreció mientras decía, «Gracias por su atención, señor Fariña. No obstante, tengo todo tipo de medicinas aquí. Así que, si no hay nada más que decir, por favor váyase». Roxana se giró y comenzó a caminar hacia la mansión, sin darle la oportunidad a Luciano de hablar. Él la tomó del brazo después de que dio 2 pasos, y su voz fría sonó en su oído. «Yo te llevaré de regreso». «No hay necesidad de eso. Solo son un par de pasos. Puedo hacerlo sola sin problemas». Lo rechazó sin dudarlo. Tan pronto terminó de hablar, sintió la mano en su brazo haciendo más presión. Era una clara indicación de su disgusto. ¿Por qué Hal puede hacerlo y yo no? Miró su espalda de manera profunda. ¿No dijiste que solo eran socios? Su cuerpo se congeló ligeramente mientras lo miraba con desconcierto. Ella pensó que solo se estaba burlando, como de costumbre. Sin embargo, su expresión no le parecía falsa. Él realmente creía que había algo más entre ella y Jael. La expresión de Roxana se congeló cuando se percató de eso. Al final, ella accedió. «Gracias por su ayuda, señor Fariña». Capítulo 587. Solo entonces la expresión de Luciano se iluminó mientras ayudaba a Roxana a entrar a la mansión. Lisa y los niños aún no habían regresado, así que los dos eran los únicos en la casa. Roxana no pudo evitar sentirse incómoda. Justo cuando le iba a pedir que se fuera, él habló de nuevo. «Déjame echarle un vistazo a tu herida». Justo cuando dejó de hablar, se arrodilló lentamente frente a ella. Mientras Roxana lo veía hacer eso, se percató de sus intenciones y lo rechazó con un ceño fruncido en su rostro. «No hay necesidad de eso. Mi herida está bien». «Sé que sí». Intentó apartar la pierna. Sin embargo, a causa de su herida, sus movimientos eran limitados. Además, no había ningún otro sitio donde podía esconderse en el sofá. Luciano sujetó el tobillo justo cuando intentó apartar su pierna. «No te muevas. Tu lesión está ubicada en la planta de tu pie, así que, si no tienes cuidado, la herida se abrirá». Aún así, ignoraste las recomendaciones del doctor y caminaste libremente. Seguía teniendo el ceño fruncido cuando la miró. «Incluso si no te agrado, no hay necesidad de forzar tu cuerpo de esa manera». La culpa surgió en el corazón de Roxana cuando sus miradas se cruzaron. Cuando volvió en sí, ya le había quitado los zapatos, y reveló la venda que estaba cubierta de sangre. Luciano levantó su pierna con cuidado y la examinó con el ceño fruncido. La limpia y blanca venda estaba manchada con una pequeña cantidad de su sangre. La expresión de Luciano se ensombreció rápidamente cuando miró eso. «Ay, esta mujer». No solo se reunió con otro hombre cuando aún estaba lastimada, sino que también causó que se abriera la herida. Cuando dejó de pensar en eso, la temperatura del aire comenzó a enfriarse. Roxana no podía ver cómo estaba su pie, pero sí se percató de la expresión de Luciano, la cual se estaba volviendo bastante sombría. Se le encogió el corazón y preguntó: «¿Qué sucede?». La miró con irritación. «¿No dijiste que eres una doctora y eres consciente de tu herida? En ese caso, ¿por qué no te diste cuenta de que se abrió?». La sorpresa cruzó por sus ojos. «Me pregunto si fue porque la venda estaba muy apretada, que no me di cuenta de que mi herida se había abierto. Ahora que ha visto mi lesión después de que le dije que sabía lo que estaba haciendo, apuesto a que Luciano creyó que me estaba haciendo la fuerte de nuevo». Luciano frunció el ceño ligeramente cuando miró su expresión. «¿No lo sabías?». Roxana desvió la mirada con una expresión de preocupación. «No. No sentí nada». El silencio llenó el aire. Momentos después, sintió que la mano de Luciano se movía de nuevo. Su pierna se hizo hacia atrás inconscientemente como respuesta a sus acciones, pero la tomó del tobillo con más fuerza. «No te muevas. Estoy aplicando medicina en la herida». Cuando terminó de hablar, la miró con aire autoritario. Su expresión tenía un toque de ira. Cuando ella lo miró a los ojos, apretó los labios y dejó de moverse. Era difícil saber cuánto tiempo llevaba abierta la herida. Tenía pegada la venda porque la sangre se había secado.
A pesar de que Luciano intentó ser cuidadoso, Roxana no pudo soportar el dolor y soltó quejido de dolor. Al escuchar eso, él la vio con el ceño fruncido. ¿Ahora sientes el dolor? Eres una doctora. ¿No te das cuenta de que necesitas descansar para que te recuperes? Roxana bajó la mirada mientras fruncía sus labios en silencio. Luciano le lanzó una mirada mientras reprimía la furia de su corazón. El movimiento de sus manos se volvió más gentil al desinfectar la herida y aplicar la medicina. Además del dolor que experimentó durante el proceso, no sintió ninguna otra incomodidad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él había sido más gentil al limpiar la herida, y eso la hizo sentir una mezcla de emociones. Capítulo 588. Por otro lado, Abril por fin pudo abandonar el hospital tras permanecer allí casi un mes. Luciano solo le hizo compañía en el hospital durante unos días a petición de su madre. Después de eso, no volvió a aparecer. Ella se puso en contacto con él varias veces, pidiéndole que la visitara. Sin embargo, él siempre utilizaba su trabajo como excusa para rechazarla. Además, hace 2 días la visitaron unas amigas que tenían hijos en la misma guardería. Le dijeron que Luciano y Roxana iban a actuar en la obra de la Bella Durmiente. Además, le enseñaron fotos de la obra. En las fotos se veía a Luciano con un traje principesco mientras miraba con nostalgia a Roxana, que estaba tumbada en una cama de madera. Los amigos de Abril siguieron deslizando la pantalla, mostrándole fotos y más fotos de Roxana y Luciano. Finalmente, se le vio sentado al lado de la cama, inclinando su cuerpo hacia Roxana para besarla. Cuando Abril vio el beso, apartó el teléfono de un empujón, sin querer seguir mirándolo. Parece que esa zorra se ha olvidado de la lección que le di antes, después de quedarme un rato en el hospital. ¿Cómo se atreve a acercarse tanto a Luciano? No solo eso. Luciano actuó en la obra con ella. Si fuera en el pasado, nunca habría ocurrido. Después de todo, antes de que apareciera esa zorra. Luciano y Ela nunca asistían a ninguna actividad de grupo. Desde que esa zorra volvió del extranjero, todo cambió. Luciano no solo llevó a Ela a plantar árboles, sino que incluso jugó con ellos. Si las cosas siguen así, es posible que vuelva con esa zorra. Cuando pensó en eso, la rabia de Abril casi quemó toda su racionalidad. Espérame, Roxana. Dentro de la sala vacía, apretó los dientes mientras una expresión oscura aparecía en su rostro. Al segundo siguiente, Sonia entró en la habitación y vio que la joven fruncía el ceño. Preguntó perpleja, ¿qué te pasa, Abril? Sonia había estado cuidando de Abril en el hospital debido al remordimiento y al afecto que sentía hacia ella. Incluso cuando el matrimonio Pedrosa quiso conocer a Abril el día de su alta, Sonia lo impidió. Al oír la voz de Sonia, la culpa brilló en los ojos de Abril. Esta se calmó rápidamente y sonrió a la primera con indiferencia. No, es nada. Solo me siento un poco reacia a dejar el hospital porque probablemente significará que no podremos vernos todos los días. Sonia sintió que se le encogía el corazón al oír eso. Palmeó el hombro de la joven. Si quieres conocerme, siempre puedes venir a mi casa. Puedes visitarme cuando quieras, pero no olvides cuidarte. Abril asintió distraídamente. De acuerdo, vámonos. El papeleo está hecho, así que deberías volver a casa en cuanto puedas. No hagas que tus padres se preocupen, recordó Sonia. Abril asintió y siguió a la mujer mayor fuera de la sala. Cuando entraron en el coche, la mujer más joven habló de repente. ¿Saben que ha estado ocupado Luciano últimamente, señora Fariña? Sonia enarcó las cejas en cuanto se mencionó el nombre de su hijo. Respondió disculpándose, o está ocupado con los asuntos de su empresa o con Ela. Entonces, ¿estuvo ocupado los últimos 2 días? Abril preguntó con cuidado. De eso no estoy seguro. Siempre puedes llamarle y preguntárselo. Ahora mismo no, debería estar ocupado con el trabajo. Acaba de recibir el alta del hospital, así que al menos debería aparecer para reunirse contigo. Da igual que no lo hayas hecho, si lo dices así. Abril bajó los ojos cuando la molestia reflejó en ellos. Cuando volvió a levantar la cabeza,
Actuó con educación y obediencia. De acuerdo. Le llamaré más tarde. Capítulo 589. Sonia envió a Abril hasta la residencia Pedrosa. Habló un rato con Gina antes de marcharse. Gina y Abril vieron cómo Sonia se marchaba antes de volver a la mansión. ¿Todavía te duele el brazo? Gina miró con pánico el brazo herido de su hija. Rara vez visitaba a su hija porque quería que su relación con Sonia mejorara. Sin embargo, eso no significaba que no estuviera preocupada. Abril negó con la cabeza. Se le notaba el enfado en la cara. Me encuentro bien. Ahora voy arriba. Sin decir una palabra más, subió las escaleras. Gina enarcó las cejas mientras miraba la espalda de su hija. Momentos después, oyó el ruido de un portazo procedente del piso de arriba. Le confundía porque no sabía por qué su hija estaba de mal humor justo después de recibir el alta del hospital. En cuanto a Abril, después de encerrarse en la habitación, pensó en lo que debía hacer antes de llamar a Luciano por teléfono. Solo podía esperar a que Luciano la visitara cuando estuviera ingresada en el hospital. Sin embargo, le habían dado el alta en el hospital. Aunque él no quisiera visitarla, ella podría ir a verle. En definitiva, no quería darle a Luciano más oportunidades de encontrarse con Roxana. Miró el teléfono con el ceño fruncido mientras intentaba controlar sus emociones. Después de todo, sería malo para ella que él pudiera oír la frustración en su voz. Sin embargo, nadie tomó el teléfono ni siquiera después de esperar mucho tiempo. Al mismo tiempo, Luciano acababa de aplicar la medicina a la herida de Roxana. Después de vendarla, sonó su teléfono. Sacó su teléfono para comprobar de quién se trataba con las cejas fruncidas. En cuanto vio el nombre en la pantalla, miró inconscientemente a la mujer que tenta delante y se encontró con sus ojos. Las cejas de Roxana se tensaron un poco al pasar la mirada por la pantalla del teléfono y ver el nombre. Era como si la palabra, Abril, le recordara que se estaba acercando demasiado a Luciano. Cuando se dio cuenta, se pellizcó la palma de la mano, fingió estar tranquila y se echó hacia atrás. Quería poner la mayor distancia posible entre ella y él. Bajó los ojos mientras fingía que no existía. Al segundo siguiente, el sonido vibratorio cesó. Sus cejas permanecieron fruncidas mientras inconscientemente echaba un vistazo al teléfono. Fue entonces cuando vio que Luciano había colgado la llamada y se la había vuelto a meter en el bolsillo. Miró fijamente a Roxana a los ojos, lo que hizo que se quedara atónita durante un segundo. He aplicado medicina a su herida y he ayudado a vendar su herida. ¿No cree que merezco algún agradecimiento por hacerlo, señorita Jerez? Su ceja se levantó con indiferencia. La vacilación brilló en sus ojos. Quería preguntarle por qué no había cogido la llamada de Abril. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que no tenía derecho a preguntar por sus asuntos. Cuando su tren de pensamientos llegó allí, la calma volvió a sus ojos. Su voz volvió a sonar distante. Gracias, pero se hace tarde. Si no hay nada más, debería irse a casa temprano, señor Fariña. Como aún tengo la pierna herida, no le enviaré fuera. Quería cortar sus lazos con Luciano lo antes posible antes de que Sonia y Abril idearan otro plan para tenderle una trampa. Tenía el ceño fruncido. Cuando le apliqué la medicina en la herida, cooperó conmigo. Pensé que por fin había visto mi lado bueno. Aparentemente, me equivoqué. No puedo creer que cambiara de postura tan rápido. En un segundo, estaba agradecida, pero al siguiente, intentó echarme. Como no obtenía respuesta, se volvió hacia él con las cejas fruncidas y vio sus ojos furiosos. Capítulo 590. Debería pedirte que te quedaras a comer, pero Lisa aún no ha vuelto y mi pierna sigue herida, así que olvídalo. Roxana continuó obstinadamente ahuyentando a Luciano. Creo que estás muy ocupado. Ya que tienes otras cosas que atender, no creo que debas perder el tiempo aquí. Cuando concluyó su frase, casi pudo sentir como la rabia que brotaba de sus ojos se la tragaba. Se le encogió el corazón al preguntarse qué haría él a continuación. Luciano se quedó mirándola largo rato antes de resoplar. ¿Has visto eso? Ambos sabían lo que ella veía. La expresión de Roxana se ensombreció.
El silencio llenó el ambiente durante unos instantes antes de hablar. Debe ser algo importante si la señora Pedrosa la busca a estas horas. Deberías reunirte con ella lo antes posible. Si voy a verla, ¿qué hay de ti?, preguntó Luciano con voz grave. Un extraño sentimiento apareció en su corazón. Abril es su prometida, y él la ha amado durante muchos años. ¿Cómo puedo compararme con ella? Es como si lo dijera para burlarse de mí. Cuando sus pensamientos terminaron ahí, recuperó la compostura y contestó sin rodeos: mi herida ya está bien. Además, ahora estoy en mi casa. Puedo sentarme aquí y esperar a que vuelva Lisa. No tiene por qué preocuparse, señor Fariña. A pesar de las claras intenciones que expresaba con sus declaraciones, Luciano seguía negándose a marcharse. Roxana frunció el ceño mientras intentaba parecer tranquila. Además, no creo que sea apropiado que te quedes conmigo aquí en mi casa, mientras tu prometida espera a que vuelvas. Eso le hizo fruncir las cejas. La rabia de sus ojos se calmó. Levantó la ceja y preguntó: ¿está usted celosa, señorita Jerez? Eso la dejó perpleja porque no esperaba que él dijera algo así. ¿Celosa? ¿Está escuchando lo que acaba de decir? ¿Qué tipo de relación cree que tenemos? ¿O todavía recuerda lo que dije cuando estaba borracho? Cuando recobró el sentido, Roxana miró fijamente a Luciano con un sentimiento complicado. ¿Se está burlando de mí, señor Fariña? Su ceño se frunció. No entendía por qué había dicho eso de repente. Ambos se miraron fijamente durante un largo rato. La imagen de ella borracha aquella noche surgió en su mente. Me está malinterpretando otra vez. Una extraña sensación recorrió su corazón cuando los acontecimientos de aquella noche se desarrollaron en su mente. No quiso ahondar más en ese tema. En cualquier caso, no me voy. Él aclamaba por conocerte, así que le he pedido a Camilo que la recoja. Voy a esperarla aquí. Luciano apartó la mirada, se levantó y se sentó en un sillón. Poco después, sacó su teléfono y empezó a ocuparse de su trabajo. Las palabras, no molestar, estaban prácticamente grabadas en su cara mientras se concentraba en sus asuntos. Temía que si seguían con el tema, Roxana sacara a relucir el asunto de hace 6 años. Era cuando ella más le quería, y también era el periodo que él no quería recordar en absoluto. Roxana quiso decir algo, pero cuando oyó que Estela se acercaba y vio cómo actuaba él, mantuvo la boca cerrada mientras lidiaba con el complicado sentimiento que sentía en su interior. Ambos permanecieron en silencio mientras pensaban en diferentes asuntos. De repente, la serenidad llenó el ambiente del salón. Al otro lado, Abril fruncía el ceño mientras miraba la llamada desconectada y se preguntaba qué había pasado. En el pasado, incluso cuando Luciano me rechazaba, al menos cogía mi llamada. ¿Por qué me colgó hoy? Está con esa zorra. Cuando esa posibilidad surgió en su mente, su expresión se volvió desdichada.